Tiene la palabra el asambleísta Mauro Andina como ponente. Buenos días, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. En esta mañana vamos a tratar un tema de singular importancia que tiene que ver precisamente con reformas al Código Orgánico de la Función Judicial inherente a las víctimas de todo tipo de violencia que ha ocurrido, ocurre y que no quisiéramos que eso continúe ocurriendo en el Ecuador. Si bien, señor presidente y señores asambleístas, la Carta Fundamental promueve las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad formal y material a favor de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, con énfasis en las víctimas en un proceso penal, con el fin de contribuir ¿a qué, señor presidente? A la cohesión social. No obstante, esto debe hacerse no solamente sujeto al ordenamiento interno, sino al ordenamiento internacional, partiendo precisamente de lo que establece nuestra Carta Fundamental, es decir, la Constitución de la República. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva para las víctimas, conforme es de conocimiento de todos ustedes, señoras y señores asambleístas, se encuentra garantizado en el artículo 78 de nuestra Carta Fundamental y en varios instrumentos internacionales, como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos, como también las reglas de Brasilia, que incluso ha sido realizada en varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta del proyecto de ley se sustenta en qué, señor presidente, en qué, señores asambleístas, según consta en el documento, en la necesidad de establecer medidas de protección efectivas y ventajas, óigase bien, ventajas procesales a favor de las víctimas, en igual medida que a los procesados en una infracción, a través de la implementación de la Unidad de Defensa Pública Gratuita de Víctimas de la Delincuencia, bajo la dependencia de la Fiscalía, con el fin de garantizarles, según se dice en el proyecto, una defensa óptima y de calidad en el proceso penal. La propuesta, hay que ser claro y preciso, es inconstitucional. Y voy a demostrar, conforme así queda detallado ya en el informe que se ha dado lectura, las razones por las que lamentablemente es inconstitucional. Y cuidado, a lo mejor hoy se nos diga a los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que estamos del lado de la delincuencia o del crimen organizado, o que estamos solapando a los delincuentes y que estamos menoscabando los derechos de las víctimas. Cuidado, porque ese discurso ya no lo cree nadie. Nosotros estamos y estaremos por el respeto de las garantías, tanto de las víctimas como de quienes pueden ser sujetos de un proceso penal a través de una indagación previa o de una instrucción fiscal. ¿Pero qué se está haciendo por las víctimas? En la misma Comisión de Justicia y Estructura del Estado estamos desarrollando lo que sería el nuevo Código Integral Penal, el COIP. ¿Y qué es lo que detallamos en el artículo 12 de este proyecto? Que las víctimas en el proceso penal tienen derecho ¿a qué? En el numeral 2, a la adopción de mecanismos para una reparación integral de los daños sufridos, que incluirá
sin dilaciones el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso específico. En el numeral 3 de este mismo proyecto, en el numeral 3, ¿qué es lo que señalamos? A ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia Efectiva a víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este código y la ley. Y en el numeral 7, que aquí está el meollo del asunto, aquí está definido claramente qué es lo que se tiene que hacer cuando una víctima no tiene abogado particular o no tiene los recursos económicos, que es lo que decimos en el numeral 7. A ser asistidas antes y durante la investigación, las etapas del proceso y el incidente de reparación integral por una abogada o abogado particular o del Estado, Y los abogados del Estado están representándonos precisamente a través de la Defensoría Pública. Asimismo, tenemos que recurrir nosotros al artículo 469 del proyecto de Código Integral Penal, que señala: la Defensoría Pública garantizará el pleno e igual acceso a la justicia de personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de una defensa legal privada para la protección de sus derechos. Aquí está desarrollado como manda la Constitución, como determina el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, para todas aquellas personas que por cualquier circunstancia no puedan contratar con los servicios de un abogado privado, pues el Estado les dé uno a través de la Defensoría Pública. ¿Y qué ha hecho este gobierno en inversión para seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas del país, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas y de todos quienes habitamos en el país? Si revisamos nosotros este cuadro, podrán darse cuenta que desde el año 2000 al 2006, los diferentes gobiernos han invertido 340 millones de dólares para seguridad, del 2000 al 2006. Pero veamos en el lado derecho lo que ha hecho este gobierno de la Revolución Ciudadana. Ha invertido para seguridad 2.135 millones de dólares. Sí, a lo mejor dirán, pero todavía falta mucho por hacer. Efectivamente, siempre faltará mucho por hacer, pero se está haciendo todos los esfuerzos para seguir combatiendo al crimen organizado, a las asociaciones ilícitas, a la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de activos, la violencia intrafamiliar y una serie de delitos que no pueden ni deben quedar en la impunidad. La Comisión de Justicia, señor presidente, por mayoría de sus miembros e inclusive por algunos de los asambleístas que no se encuentran hoy presentes en este Parlamento, sugirió el archivo de este proyecto. ¿Por qué? Porque hay varias razones para sugerir el archivo. Los contenidos normativos, materia del proyecto de ley, confunden claramente la naturaleza jurídica y las funciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, establecidos en el marco constitucional, en el artículo 195 y en el 191 y en el 195 de la Constitución de la República. Veamos qué es lo que dice aquí en esta lámina. La Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial que garantiza: 1, la intervención de la defensa de las personas investigadas y procesadas; 2, en la investigación previa y demás etapas procesales, procura la participación del ofendido, es decir, la víctima; 3, dirige un sistema de protección de las víctimas y testigos. Eso dice sobre las funciones de la Fiscalía. Y veamos qué es lo que habla nuestra Constitución sobre la Defensoría Pública, que en cambio es el órgano autónomo. Esto que quede muy grabado, compañeros y compañeras asambleístas:
es el órgano autónomo. No puede estar dependiendo de la Fiscalía. Cuidado, porque eso sería una inconstitucionalidad. Es el órgano autónomo de la función judicial que garantiza la defensa gratuita, técnica, integral, ininterrumpida y competente de cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad o indefensión por razones de índole económica o social y que no pueda contar con los servicios de una defensa adecuada y profesional en el proceso penal. Así lo dice el artículo 191 de la Constitución, en armonía, en concordancia con lo que está determinado en el 285 y 286 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, que aquí está que de manera técnica, de manera clara y precisa, se tiene que defender a las víctimas. Por lo tanto, compañeros y compañeras, no es atribución de la Fiscalía, sino de la Defensoría Pública, el garantizar la defensa de las víctimas por mandato constitucional y porque así consta en varias disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial. Una razón formal que es necesario que conozcan: la utilización en el proyecto de ley presentado al Parlamento de varias imprecisiones jurídicas estigmatizantes de corte político, cuando se dice actuación cuestionada de la Defensoría Pública, que incluso violan la presunción de inocencia cuando se señala reclusos peligrosos o delincuentes peligrosos, que términos de estos que han sido cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no podemos aceptarlo aquí en el país ni en ninguna parte del mundo, señor presidente y señoras y señores asambleístas. Por todo ello, señor presidente, para concluir, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por mayoría de sus miembros, decidió emitir informe no favorable para primer debate y recomendar a este Pleno el archivo del proyecto de ley. No por capricho, no por afecto o desafecto, sino porque, señor presidente, está sujeto estrictamente a lo que manda nuestro ordenamiento constitucional. Hacer lo contrario sería violentar lo que establece la Carta Fundamental, romper la autonomía que tiene precisamente la Defensoría Pública para cumplir con sus facultades, para cumplir con sus funciones y darle a la Fiscalía una función que no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley. Por ello, señor presidente y señoras y señores asambleístas, con este informe que se ha dado lectura, con esta exposición sustentada, fundamentada, técnica, aspiro yo que el tema está claro y mociono, si es que tengo el respaldo de los compañeros o compañeros, que se proceda al archivo el momento en que usted decida tomar votación. Gracias, señor presidente.